¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidas y bienvenidos de nuevo, una vez más, a estas transmisiones en vivo. El día de hoy vamos a platicar acerca de los animales espirituales y justamente para eso tengo aquí a un invitado muy especial. Hola, Monse. Oigan, ya que estás por ahí, Monse, ¿me puedes... Hola, Tishko. ¿Me pueden decir si se escucha bien? Nada más para que yo esté seguro de que sí se está escuchando bien el audio. Es que les voy a contar que, de hecho, empecé tarde la transmisión porque había un camión de construcción aquí al lado y estaba sonando fuertísimo. Y la verdad es que no me dejaba... Ay, muchas gracias, Monse. No me dejaba transmitir, o sea, no... Me estaba yo muy preocupado porque no sabía si se iba a apagar o si se iba a quitar en algún momento y no sabía si iba a poder hacer la transmisión porque se escuchaba demasiado fuerte. Oigan, miren, les voy a presentar a nuestro invitado especial del día de hoy. Gracias, Tishko. Él es Lee. Lee, saluda a la cámara. Lee, saluda, güey. Ahí está. Entonces él va a estar con nosotros por aquí para que con su energía nos pueda ir transmitiendo información. Él va a canalizar la transmisión de hoy. Bueno, voy a esperar un... Bueno, no. Nada más le voy a dar un traguito a mi té. Y ya comenzamos en un momentito. Quiero darles las gracias a todos y a todas los que han estado por aquí. Porque la semana pasada... Incluso mucha gente después de la transmisión me escribió para hacerme muchas preguntas de las llamas gemelas y que le gustó mucho la transmisión. Entonces estoy muy feliz de que la verdad les estén gustando estos temas. Bueno, vamos a comenzar. El día de hoy vamos a hablar de un... De hecho, la transmisión de hoy es petición de una persona que hizo una pregunta la semana pasada. Hoy vamos a hablar de los animales espirituales. También conocidos aquí en México, sobre todo en la región del centro, los aztecas, se les conoce también como nahuales. Que bueno, el nahual no solamente es el animal espiritual, sino también se le conoce al hombre que tiene la capacidad de fragmentar su espíritu y meterse al de un animal. O sea, es decir, como por momentos convertirse en un animal. Aunque bueno, es un poquito más específico que eso, porque lo que hace esta persona es que su conciencia la transporta a un animal y puede andar como un cuervo, como un jaguar y caminar como si fuera él. Creo que ya que vamos a empezar a hablar de un tema tan místico y tan esotérico, quiero de una vez dejar muy en claro que todo lo que voy a decir aquí, sobre todo hoy, no es como un conocimiento que está como dicho, esta es la verdad de las verdades, sino que es como una recopilación de mucho tiempo que yo he leído, he meditado, he trabajado en mí, he aprendido con muchos maestros y he llegado a tener este entendimiento de cómo funciona el espíritu y la conciencia y las redes de conciencia. No me tienen que creer, no estoy diciendo que esto sea una verdad tajante. Esto es algo que si te sirve, pues llévatelo, y si no, también está bien. Bueno, para poder hablar del animal espiritual, mucha gente se pregunta esto y además, de hecho, el animal espiritual para cada uno de nosotros es algo que sirve muchísimo en nuestro trabajo de crecimiento espiritual, porque nosotros hoy en día, la civilización como la conocemos, hemos perdido muy fuertemente nuestro sentido de conexión con la Tierra, con el planeta, con los otros seres que habitamos en el planeta y con el universo. En el trabajo de volver a conectar con cada uno de ellos es mucho más fácil primero conectar con la Tierra y por último conectar con el universo, porque la Tierra es algo que tenemos muy tangiblemente, es algo que podemos pisar todos los días, que podemos ver, que sentimos la lluvia, todos los acontecimientos que suceden día con día, y bueno, es algo mucho más fácil. Lo mismo sucede con las otras especies que nos rodean. Es mucho más fácil conectar con ellos. Sin embargo, a pesar de que hoy en día nosotros hemos perdido un poco esa conexión, no siempre fue así. Hubo un momento de la historia en el que teníamos una conexión muy fuerte. De hecho, hay todavía tradiciones y pueblos que siguen manteniendo esta conexión, tanto con la Tierra como con los otros seres y con el universo. Y gracias a ello, tienen un entendimiento de la realidad y un conocimiento espiritual muy profundo que los lleva muchas veces, casi en todos sus casos,
a llevar una vida mucho más sana de la que llevamos nosotros hoy en día. De hecho, si nosotros le preguntáramos a cualquier maestro espiritual o a cualquier chamán o a cualquier persona que estuviera muy adentrado en las cuestiones místicas o en las cuestiones interiores del ser humano, diría que la enfermedad más grande que tenemos como humanidad es la desconexión con nosotros mismos, con la Tierra, con el universo. Entonces, creo que hay muchas tradiciones y el conocimiento de dónde vienen la conexión con los animales que resguardan nuestra alma viene de muchos lugares. Yo les voy a ir contando un poquito de las que yo sé y por aquí vamos a empezar a explicar este término y al final te voy a dar como unos tips para que tú puedas conectar con tu propio animal espiritual y cómo te puede ayudar en tu camino de crecimiento espiritual, y emocional y personal. Otro targetamente. Bueno, les voy a contar una historia que leí en un libro que escribió. El libro se llama... creo que se llama Lobo Blanco. O La Pipa Sagrada, no me acuerdo. Creo que el libro se llama La Pipa Sagrada y el que lo escribe es un abuelo que se hace llamar Lobo Blanco, si no me equivoco. Entonces, este señor era un gran curandero, un gran sabio de las tradiciones del norte de América, o sea, de Canadá, pero de las tradiciones originarias de ahí, que por cierto a mí me encantan, es como de las tribus, o sea, de las culturas precolombinas que más me gustan, me siento muy conectado a ellas. Entonces, él empieza el libro explicándote que nosotros somos seres de la Tierra, venimos de la Tierra y habitamos en ella, pero vivimos en el universo. Que para él es muy importante hacerte entender esto. Y es como, a mí me quedó muy claro entender que nosotros estamos pisando en la Tierra todo el tiempo, pero la Tierra a su vez está viajando alrededor de la galaxia y girando en el universo. Entonces, hola Gaby, las reglas que siguen nuestra realidad son las reglas del universo. Todo lo que habita a nuestro alrededor sigue las reglas del universo. No sigue las reglas del ser humano, no sigue reglas impuestas por nuestra mente, sigue las reglas del universo. Por consiguiente, todo lo que vemos todos los días es parte del universo. O sea, tu carro es parte del universo, el cajero automático es parte del universo, la computadora, el celular, todo es parte del universo. Nosotros estamos viviendo en el universo. Claro que en el entendimiento que estos pueblos tenían, hace mucho tiempo no había ni cajero automático, ni carro, ni nada. Lo que había, todo lo que veían a su alrededor era naturaleza. Eran los árboles, las plantas, los animales, y a través de ellos podían conocer y entender el universo. Y fue de esa manera como se empezaron a dar cuenta que cada animal, cada planta, cada árbol cargaba una energía muy diferente. Hoy me voy a centrar en los animales, pero también podríamos hacer otra explicación así, solo de los árboles, por ejemplo, o de las montañas, o de los lugares, las playas. Cada lugar de esos es como... Es el encargado de resguardar una energía muy particular. Y así sucede con los animales. Los animales, a diferencia de nosotros, no tienen intelecto o no tienen un intelecto tan desarrollado, pero sí tienen un instinto muy desarrollado. Tan desarrollado que ellos sienten muy profundamente la conexión con la madre tierra. De hecho, hay animales que, hay muchos animales que incluso su supervivencia depende de la conexión que tienen con la tierra, como por ejemplo las aves que se guían por las ondas de la vibración electromagnética que emana la Tierra para poder migrar de un lado a otro. Lo mismo sucede con las ballenas y con muchos otros animales. Hace como 2 transmisiones les platiqué este fenómeno de cuando una vez muchos perros, todos los perros de una ciudad de Japón estuvieron ladrando toda la noche y a los 3 días se registró uno de los terremotos más fuertes que se ha registrado en la historia, porque ellos lo sienten hasta la fecha. No solamente los animales mantienen la conexión con la tierra, sino que además mantienen la conexión en sí mismos, o sea, en la especie. Hay algunos de ellos que es muy notorio y muy fuerte esta conexión, como por ejemplo los lobos. Los lobos sienten muy fuerte la conexión con la manada y pueden sentir
a otros miembros a distancia. Esta conexión que existe entre los animales recientemente ha sido estudiada por la ciencia, sobre todo por Rupert Sheldrake, que bueno, ya les hablaré un poquito más de él hoy y es un autor que me gusta mucho. Pero este conocimiento ya lo tenían estos pueblos, como te digo, los pueblos de Canadá, los mayas, todas las culturas de América. Ellos entendían que cada animal es parte, por ejemplo, voy a poner el ejemplo de los lobos. Todos los lobos del mundo son parte de una red de conciencia. Es como si fueran parte de una sola conciencia muy grande que se manifiesta en conciencias pequeñitas. ¿Okay? Algo así como si todos fueran parte de el sistema circulatorio de la Tierra. Es como si todos fueran células de nuestras venas, del corazón, de la sangre, pero todos son parte de un solo sistema. Sin embargo, se manifiestan en diferentes celulitas o en diferentes lobos, cada lobo. Cada lobo tiene su tareita dentro de este sistema. Como consecuencia, sigo con el ejemplo de los lobos tienen guardan la información que tiene que ver con el sistema circulatorio. Entonces, cada vez que alguna otra célula del cuerpo, vamos a suponer que en este ejemplo, nosotros los seres humanos somos una neurona. Cada vez que una neurona o un ser humano necesita saber o quiere saber cómo le está yendo al planeta en el sistema circulatorio, pues conecta con los lobos porque ellos son las células del sistema circulatorio y ellos tienen esa información. Entonces, así es como visualizaban estos pueblos la conexión con los animales. Además, vamos a suponer que tú, como ser humano, que eres una célula del sistema nervioso, por ejemplo, eres una célula del sistema nervioso encargado de monitorear cómo está funcionando el corazón. Como consecuencia, desde que naces, desde que te creas como ser humano, ya tu alma tiene un vínculo muy especial con las células del sistema circulatorio, o sea, con los lobos. De esa manera, desde que tú naces, algún curandero, algún sabio del pueblo puede sentir conforme vas creciendo que tú tienes una conexión muy especial con los lobos y a lo mejor cuando te le acercas a los lobos no te atacan y se te acercan y empiezas a sentir conexión energética con ellos y puedes adquirir información a través de ellos. Okay, espero esté quedando claro. A todos los que acaban de llegar, bienvenidos, les doy las gracias por estar aquí, gracias por unirse y les platico, estamos hablando de los animales espirituales y estoy explicando cómo se da la conexión que existe entre nosotros y ellos. Aquí voy a hacer una pausa para que tú vayas profundizando dentro de ti y entendiendo con qué animal o con qué animales, porque pueden ser varios, tú tienes una conexión. Probablemente haya uno o dos con los que tengas una conexión muy fuerte y hacer consciente esta conexión te va a ayudar mucho en tu camino espiritual. Te voy a dar tips. Es muy sencillo. Realmente nosotros tenemos conexión espiritual con los animales que más nos llaman la atención y que más nos gustan. Una pista muy común sería que, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo, que es mi caso. Yo toda mi vida he sentido una atracción muy fuerte por los osos. Sin embargo, creo que nunca en mi vida he visto, a lo mejor de muy chiquito y no me acuerdo, pero nunca en mi vida he visto un oso ni en el zoológico. Pero es como algo que me atrae mucho, me gustan mucho, me gusta mucho cómo se ven, me gusta mucho saber acerca de ellos. Siempre pienso como que si yo pudiera encarnar en un animal, me gustaría encarnar en un oso. Y cuando fui descubriendo la conexión que tenía con ellos, me di cuenta que el conectar con ellos me hacía sentir mucha fuerza, lo cual era algo que a mí me costaba trabajo sentir en mi vida en general. Esa es otra pista. Tu animal espiritual te conecta con atributos de tu ser que probablemente tienes muy escondidos. Son atributos que están dentro de ti, pero necesitas como explotarlos, como descubrirlos y abrir la puerta para que se manifiesten. Por eso, de hecho, en palabras de Carl Jung, lo que sucede es que cuando nosotros nacemos, nuestra alma se ancla en nuestro cuerpo, pero conforme vamos creciendo, nuestra alma se va como fragmentando y se une a otros aspectos de la realidad. Y es lo que sucede un poquito, es como si tu alma, una parte de tu alma, habitara en ese animal espiritual, en ese animal que es tu guardián.
Entonces puedes hacer eso. Comienza a pensar cuáles son los animales que desde muy pequeño o muy pequeña te han llamado la atención y o te han interesado mucho. Y probablemente alguno de ellos, si no es que todos ellos, sean parte de los animales espirituales que te resguardan. Les comento que Lee como que quiere que lo abrace. Qué loco, ¿no? Estoy hablando de esto y se acerca. No es de acercarse tanto, pero como que el tema le llama la atención. Les voy a mostrar tantito. Mira, Lee. Bueno, entonces seguimos. Entonces tenemos que aprender a hacer eso. Cada especie animal resguarda cierta información. Por ejemplo, aquí muchos, si no es que casi todos, si no es que todos los que estamos aquí, vivimos en Mérida, ¿no? Ahorita les voy a platicar algo de Mérida. Sin embargo, voy a hacer una pausita para leer sus saludos y sus comentarios. Saludos a todos. Hola Gaby, saludos a Miriam, Alma, a Tania, creo que es Mujercita Beggy, creo que es Tania, ¿verdad? Se me olvidó. A Mabelem, saludos. A Monse dice que el tiburón blanco, qué loco. La verdad, el tiburón blanco sería un animal espiritual muy fuerte, de mucho poder. Es la cabeza de... Sí, o sea, es un gran predador, no tiene nadie que le haga, que lo amenace. Bueno, por ejemplo, nosotros aquí en las tierras mayas, los mayas tenían una conexión muy profunda con el jaguar. Ah, ya me dijo que sí, eres Tania, ¿verdad? Sí, Tania. Saludos, Tania. Los mayas tenían una conexión muy, muy profunda con el jaguar. Y el jaguar es uno de los animales que probablemente son más importantes para la humanidad, porque resguardan muchísima información que tiene que ver, esto es a mi entender, es la conexión que yo he sentido cuando en algún momento he visualizado a los jaguares. Los jaguares guardan una información que tienen que ver con los saltos de conciencia, con la ascensión en la conciencia, con la sabiduría y con el misticismo que tiene que ver con la sanación, porque como son animales que habitan en la selva, tienen una conexión muy fuerte con todas las plantas que son sanadoras. Por esa razón, y estos son registros de gente que ha hecho estudios, cuando se hacen los trabajos con ayahuasca, muchísima gente conecta con los jaguares. Es como si el jaguar fuera el guardián de la planta o de los estados místicos. Es como si el jaguar es un chamán. De hecho, aquí les voy a recomendar el trabajo de alguien muy importante que hablan mucho sobre esto. En los libros de Kai Yornay, de Quantum Holoforms, los pueden seguir aquí en Instagram, ellos cuentan que en Lemuria, en algún momento en la historia de la humanidad, todos los chamanes vivían en la selva y todos ellos tenían una conexión muy fuerte con los jaguares. ¿Okay? Pero entonces, ya para ir dejando en claro todo esto, lo que sucede es eso, que todos los jaguares son parte de una red de conciencia que guarda una información. Lo mismo, voy a empezar a nombrar como los animales que más se aparecen en los viajes espirituales y que cargan más información. Los jaguares, los osos, las ballenas, que las ballenas y los delfines son un caso muy, muy particular. Las ballenas, los delfines, las serpientes, las arañas, los elefantes, que también son otro maestrazo de la conciencia. Los elefantes, los lobos, las aves, sobre todo las águilas. Igual las aves guardan la información del elemento aire, de todo lo que tiene que ver con lo mental, que igual es muy, muy bonita y muy profunda la conexión que se tiene, la conexión que puede hacer alguien con las aves. ¿Cuál otro? Nada más para que no se me olviden, que no se me vaya yendo. Bueno, en general todos los felinos también son guardianes de una información muy fuerte. Todos ellos, cada uno de ellos forma una red de conciencia, al igual que nosotros como seres humanos formamos un entramado de conciencia que se puede comunicar entre sí. Nosotros hemos perdido esto, pero realmente es muy posible. La gente que hace sanaciones, muchos de los que están aquí lo han experimentado. Puedes conectar con muchas personas a distancia siempre y cuando haya como este permiso. Y lo mismo sucede con el animal espiritual. Entonces, cada uno de ellos guarda determinada información y lo que sucede con ellos y nosotros es que en algún momento, esto está desde que nacemos, pero probablemente se manifiesta ya hasta que somos un poco más grandes, empezamos a darnos cuenta de que podemos o de que llevamos dentro de nuestra alma la conexión muy fuerte con algún animal, con alguna red de conciencia. Y eso normalmente, si no es que siempre, tiene que ver
con la misión que nosotros venimos a desarrollar a este planeta. Porque nuestra alma, al encarnarse en esta vida, tiene un propósito, tiene una misión, hay algo muy particular que tú le puedes dar al mundo que nadie más le puede dar. Y para que tú puedas lograr eso, tienes guardianes, tienes aliados, tienes como almas que te ayudan a lograr ese propósito que solo tú puedes venir a hacer, que tú junto con algunos otros. Por ejemplo, todos los que tengan conexión con los lobos, por ejemplo, ¿no? Pero solo tú eres el guardián de esa información, tú eres el guardián de ese propósito. Y para ello necesitas a tu aliado, necesitas despertar y desarrollar esta conexión con tu animal espiritual. Entonces, el animal, si tú ya tienes más o menos por ahí claro o puedes empezar a intuir cuál es el animal con el que tienes conexión, tienes que entonces conocerlo muy bien. Si nosotros viviéramos en otros tiempos, conocerlo muy bien significaría seguirlo o empezar a tratar de estar cerca de donde está para que puedas empezar a contactar con esa energía. Pero como hoy en día, por ejemplo, vamos a suponer que tu animal espiritual es un elefante, va a ser muy difícil que aquí puedas encontrar un elefante. Pero lo que puedes hacer es ver documentales, averiguar acerca del elefante, cuáles son sus hábitos, cuáles son sus peculiaridades como animal, qué sí hace, qué no hace, averiguar todo lo que se pueda sobre él, porque eso te va a hacer conectar con su energía y al vincular, el vínculo entre tu energía y el del elefante, por ejemplo, siempre han estado. Pero cuando lo empieces a ser consciente, es como que ese cable que los une, que es un cable energético, por así decirlo, va a empezar a tener señal. Antes estaba ahí, pero no había nada que pasara por ahí. Entonces, cuando tú lo activas, ese cable empieza a tener señal y empieza a llegar información de los dos lados, tanto del elefante para ti como de ti para el elefante. Les voy a platicar un caso. Sí, conozco más casos, pero voy a platicar uno que pues, para mí es como de los más importantes y uno que agradezco mucho, que es el caso de Kai y de Ornai, que es esta página que les acabo de recomendar. Ellos tienen una conexión impactantemente fuerte con las ballenas y mucho de su trabajo se desarrolla sobre eso. Literalmente ellos canalizan a las ballenas, ellos pueden hablar con ellas y las ballenas les brindan información que después ellos plasman en las canalizaciones que pueden encontrar en su página, que a mí me han ayudado muchísimo en mi trabajo de crecimiento espiritual. La verdad es que yo he conectado muy fuerte con algunos animales, sin embargo, aún no podría decirte que a través de ellos me ha llegado una información muy clara que yo pudiera transmitirte. Porque sí me llega información, me ayuda mucho en mi proceso de crecimiento personal, pero no es algo todavía tan claro como lo hacen ellos. Por ejemplo, con el oso fue muy fuerte en un momento de mi vida donde yo necesitaba mucha fuerza y necesitaba mucha sanación. Dentro de mí, la conexión con los osos me ayudó muchísimo. Y luego, primero sucedió y luego fue que yo empecé a leer y averiguar y me di cuenta que el oso había sido el guardián de los curanderos durante muchísimo tiempo. Es un animal que es guardián de la sabiduría y de la sanación y de la fuerza. Sobre todo, por ejemplo, yo no soy mamá, pero leí que las mujeres que conectan con los osos son como madres ancestrales, son mujeres que vienen a conectar con... Es como parte de su misión es ser mamá de mucha gente. O sea, no literalmente de muchos hijos, sino que son guardianas de la energía materna en la Tierra. Voy a hacer otra pausa para leer sus comentarios. Gracias por estar aquí. Por cierto, a todos los que se estén uniendo, muchas gracias por estar aquí. Ok, a ver. Saludos, Ray. ¿Pueden ser místicos los animales? Sí, por supuesto. Que el unicornio. Uy, qué bueno que preguntas eso. Eso es una gran pregunta. Y saludos a Carla. Ok, voy a contestar esa pregunta. Nada más déjenme ver que no me esté perdiendo y no se me vayan a saltar los temas que... Porque esa pregunta me va a hacer dar un salto hacia otro tema muy, como ya muy diferente. Bueno, no muy diferente, pero un poco alejado. Déjenme terminar y ahorita voy a contestar el comentario del unicornio. Ok, bueno, entonces sucede esto de que... Esperen un momento porque está pasando un carrito por acá y no me deja concentrarme. Mientras tanto vamos a saludar a Meli. Meli, ven.
Ya pasó el carrito. Muchas gracias por la espera. Discúlpeme, pero es que no me deja concentrarme. Bueno, entonces básicamente es eso. Una cosa que te va a ayudar mucho, otra cosa que te va a ayudar mucho a conectar con tu animal espiritual, y eso es una tarea muy importante para todos los seres humanos hoy en día, es conectar con tu instinto. Porque hoy en día estamos empezando, está amaneciendo la era de Acuario. Como consecuencia se está liberando mucha información, la energía está fluyendo hermosísimamente por todas partes, hay cambios en la Tierra, estos cambios como el virus, pero mucha gente está despertando a la conciencia espiritual, al conocimiento del desarrollo, de las emociones, de la magia en sí mismos y muchas otras cosas más. Sin embargo, antes de eso pasamos por la era de Piscis, en la cual hubo una represión de nuestro instinto fuertísima. Probablemente la manifestación más clara de esta represión es nuestra sexualidad. ¿Cuánto tiempo vivimos reprimiendo nuestra sexualidad horriblemente? Es hasta cruel verlo cuando lo empiezas a analizar desde un punto de vista ya como de desarrollo personal. ¿Cuánto tiempo, cuánta gente vivió con la idea de que el sexo era pecado, de que era malo, de que solo tenías que tener sexo con la persona con la que te casabas y que con eso era para siempre? Y de, por ejemplo, las mujeres, ¿no? Que tenían que tener sexo con su esposo, quisieran o no. Entonces, esa represión tan fuerte hizo que al nivel colectivo, en mayor o menor grado para cada uno de nosotros, nuestro instinto, nuestros chakras inferiores, los primeros chakras, se cerraran muy fuertemente, sobre todo el chakra raíz. Y como el chakra raíz, además de ser el chakra de nuestro instinto, es el chakra de la conexión con la tierra, pues entonces no solo nuestro instinto se cerró, sino nuestra conexión con la tierra se cerró y empezamos a desarrollar como esta sensación de que vivir en el mundo, de vivir en la tierra, no era seguro. Entonces es como un poco algo que es como el huevo y la gallina. El conectar con tu animal espiritual te va a hacer conectar mejor con tu instinto, pero también para conectar con tu animal espiritual necesitas comenzar a conectar con tu instinto. Y conectar con nuestro instinto es conectar con nuestra sexualidad. Súper importante dejar de juzgarla y de reprimirla. Conectar con la agresión. Agresión no es sinónimo de violencia. La agresión es una emoción muy poderosa y muy necesaria y muy poderosa, muy importante para nuestro desarrollo personal. Es importante sentirnos enojados porque de ahí sale la fuerza para poder avanzar y salir hacia adelante. Es importante conectar con el hambre. Sobre todo todas las dietas que hacemos hoy en día nos han desconectado y todo es como hoy en día la alimentación está al servicio. Bueno, no en todos, no en todos, pero mucho de la alimentación hoy en día está al servicio de dos cosas. O de la belleza, en el caso de que quieras cuidar tu alimentación, que no está mal, no estoy diciendo que esté mal, pero o de la belleza, o del placer, del mero placer de sentir que estás comiendo algo muy rico. Pero no está conectada con lo más importante, que es con tu salud, con tu cuerpo, con la vitalidad de tu cuerpo. Eso es otra cosa que hay que conectar. Hay que conectar con el hambre, con el verdadero hambre, ¿no? Con el hambre con cuando el cuerpo te pide nutrientes de algo, de un alimento muy específico. Y bueno, básicamente son estas tres. Todas las emociones instintivas que son expansivas son las que nos van a ayudar a conectar con nuestro instinto, porque por ejemplo el miedo también es una emoción muy instintiva, pero es una emoción que es represiva, o sea, cierra el instinto. Lo que nosotros necesitamos es conectar con las que abren el instinto, que son el placer, el disfrute, la agresión, la sexualidad. Todo eso nos va a hacer conectar con nuestro animal espiritual. Esto se los recomiendo muy específicamente y es un trabajo que va a ayudarle mucho específicamente a ti que a lo mejor haces sanación energética o que por alguna razón estás muy metido o metida en el camino espiritual. Porque mucho de lo que nos pasa a las personas que estamos como muy adentrados en el crecimiento espiritual es que los chakras de arriba los tenemos súper desarrollados porque nos encanta leer acerca de otros planetas, de otras dimensiones, de otros seres, del nivel espiritual de la realidad, pero las cosas más mundanas de la vida no nos gustan y nos cuestan mucho trabajo. Pero eso es justamente muchas veces lo que bloquea nuestro desarrollo espiritual, porque nosotros no venimos aquí. ¿Para qué hubiéramos venido a la Tierra? O sea, ¿para qué estaríamos aquí soñando con vivir en el cielo y en el paraíso? No tiene sentido. Nuestra alma vino aquí para encarnar el cielo en la tierra. Entonces necesitamos conectar con la tierra. Voy a hacer otra pausita. Y entonces ahora sí, voy a responder la pregunta del unicornio que me va a llevar a
a platicarles algunas cosas muy, muy interesantes. Cuando ustedes sienten, si alguno de ustedes o en algún momento llegan a sentir conexión con alguno de estos animales místicos, como por ejemplo el unicornio o los dragones, no se me ocurre otro en este momento, el Pegaso igual es otro, eso quiere decir que probablemente tu alma está guardando memorias súper milenarias en la Tierra, porque esos animales sí habitaron en la Tierra, pero fue hace mucho tiempo, mucho más allá de la historia que nos han contado acerca de la Tierra. ¿Se han dado cuenta, por ejemplo? No quiero convencerlos de esto, les digo, no me tienen que creer, pero creo que voy a hacer no sé si la siguiente, pero voy a hacer una transmisión de Lemuria y Atlántida, porque eso sería muy importante para poder comprender muchos temas. Pero vamos por ahora a entender, por ejemplo, que los dragones, son animales que habitan, que están en todas las culturas de todo el mundo en un momento en el que entre ellas no se podían comunicar. Por ejemplo, nosotros que aquí en Yucatán tenemos a Kukulcán, y bueno, en el centro de México tienen a Quetzalcóatl, que son serpientes emplumadas. Básicamente, una serpiente emplumada es básicamente un dragón. Y bueno, yo siempre he pensado eso. A lo mejor alguien no opinará igual, pero yo siempre he pensado que básicamente son dragones. Y los dragones están en China, están en las culturas nórdicas, están en todos lados. Porque nosotros los seres humanos guardamos el recuerdo de que en algún momento habitaron los dragones en la Tierra. Y los dragones, es que ya ni siquiera sé si llamarlos animales. Lo mismo con el unicornio. Sí son animales, pero es que son animales de dimensiones superiores. Es como, imagínate en un planeta donde ya están muchísimo, pero cuando digo muchísimo, muchísimo más evolucionados. Los animales también ya son de un nivel de conciencia muy superior y guardan información mucho más avanzada que la que guardamos aquí en la Tierra. Y no es por menospreciar ni a nosotros ni a los animales que habitan en la Tierra. Pero por ejemplo el unicornio, yo he escuchado que habita sobre todo en Antares, en la constelación, ¿es una constelación? Sí, creo que es una constelación, en la constelación de Antares, y que tiene el conocimiento de la conciencia cristal arcoíris. Que bueno, les tendría que platicar en otra transmisión, porque la conciencia cristal arcoíris es todo un tema, pero bueno, es básicamente la conciencia que están cargando los niños que están naciendo hoy en día aquí en la Tierra. Muchos de ellos cargan ese nivel de conciencia y esa información, a diferencia de mi generación, por ejemplo, que cargamos la conciencia índigo. Bueno, los dragones son un caso muy particular, porque los dragones eran, además del animal espiritual, no es que ellos no son un animal, porque ellos tienen un nivel de conciencia incluso más elevado que el de nosotros, y son guardianes, vinieron a proteger a la humanidad en un momento en el que nosotros teníamos el entendimiento de que podíamos conectar con ellos y con otros animales. Muy bien, pues creo que hasta aquí, creo que eso fue todo. Sin embargo, voy a dejar un tiempito por si quieren hacer alguna pregunta. Yo con muchísimo gusto la puedo responder. Y si tú estás viendo esto en otro momento, te invito a que también me puedes dejar tu pregunta en los comentarios. Y yo, más que encantado, la puedo responder en otro momento. Por cierto, muchísimas gracias por haber estado hoy y por estar pendiente. La próxima, así como todos los martes, yo creo que igual, el próximo martes a las 11 voy a hacer otra transmisión. Probablemente sea de Lemuria y Atlántida. Pero voy a pensar un poco el tema y los confirmo en mis historias. Saludos a las que se unieron ya casi al final. Saludos a Lady, a Consuelito. ¿Cómo conectar? ¿Qué onda, Ray? Gracias, Ray, por tu pregunta. Es ¿cómo conectar con esos animales? Bueno, lo dije un poquito al principio, pero lo voy a repetir otra vez y voy a tratar de ahondar un poco más. ¿Con esos animales te refieres a los dragones? ¿Y a los unicornios? ¿Y a todos estos animales como ya más elevados o místicos? Tishko dice, ¿puedes hacer conexión con animal ya extinto entonces? Sí, lo que pasa es que también muchos animales... A ver, quiero pensar en un ejemplo. Yo creo que sí. La verdad es que no te quisiera dar una... Tishko, no te quisiera dar una respuesta como muy vaga, pero te voy a decir lo que mi entendimiento me dice, ¿no? Como que lo que
en este momento me llega lo que mi ser me dice. Muchos de los animales que se extinguieron realmente siguen habitando, solamente que en otro plano de conciencia. Sin embargo, también hay muchos animales que se extinguieron. Por ejemplo, voy a hablar de este que se ve en la era prehistórica, que es como el, no sé si así se llama, pero como el dientes de sable, como este jaguar que tenía unos colmillos enormes. Ese animal se extinguió, pero la red de conciencia a la que pertenecía, que era la de los felinos, sigue estando aquí. Entonces tú puedes conectar con ellos. Sobre todo en caso de que ustedes vean animales que ya no están o que están en sueños. Si ven un animal en sueños, eso quiere decir que tienen una conexión muy especial, porque esa es una de las maneras en las que se aparecen en nuestra vida, en nuestros sueños. Si se aparecen en nuestros sueños es porque tenemos una conexión muy fuerte con ellos. Entonces mi respuesta básicamente ya sí puedes conectar con ellos. Y bueno, ahora sí voy con lo... Bueno, dice Raike en general, con cualquiera de ellos. Bueno, como les dije, es muy importante primero que nada hacer un pequeño trabajo de recordar en nuestra vida cuando éramos niños, porque en los niños es mucho más común. Los niños sí tienen muy despierta esa conexión, solamente que como nadie les cuenta que esto es posible, probablemente no se dan cuenta que la tienen. Pero es muy común que, por ejemplo, les voy a contar una anécdota. Yo tuve una novia que tenía una hija muy pequeña y ella todo el tiempo caminaba y se encontraba plumas de aves, ¿no? Y entonces, cada vez que se encontraba las plumas, yo me quedaba sorprendido porque siempre se encontraba en todas partes. Y dice, ¿cómo siempre se encuentran en todas partes las plumas? Y yo creía, le decía, pero bueno, nada más lo dejamos ahí, le decía que yo creía que ella tiene una conexión muy fuerte con las aves. Y las plumas, de hecho, son utilizadas, durante mucho tiempo se han utilizado para hacer limpiezas energéticas. Entonces, a lo mejor ya esta niña tenía como ya venía como muy cargada de energía sanadora. A ver, dice... a ver, otro comentario. Bueno, pero no voy a desviar de la pregunta. Entonces, hacer un trabajo de recordar, porque de niños normalmente nos emocionaba mucho cierto animal. Esos animales que nos emocionaban de niños, probablemente esos sean con los que tenemos conexión. Y entonces darnos cuenta de eso, como qué animales a lo largo de mi vida me han llamado la atención o me he sentido como muy conectado. Hay gente que lo tiene muy, muy claro, muy claro. Yo, por ejemplo, tengo un amigo que desde siempre le gustan un montón los leones, quién sabe por qué. Probablemente esos sean los animales con los que tenemos conexión. Segunda, conectar con nuestro instinto. Al nivel instintivo no todos somos iguales. Hay gente que es muy enojona, hay gente que nos enojamos con mucha dificultad, hay gente que tiene una conexión muy fuerte con la sexualidad, por ejemplo. Hay gente que tiene mucha fuerza, pero muy difícilmente se enoja. Esas peculiaridades de nuestro instinto, esas son las que nos van a hacer conectar con cierto animal, porque nosotros es en nuestro instinto donde estamos conectados con ellos. Es ahí donde nos parecemos más a nuestro animal espiritual. Y bueno, en el caso de los dragones y ellos, pues básicamente ahí sería... en cualquiera de los casos, otra cosa que podemos hacer es hacer meditaciones poniendo nuestra intención justo en eso, como en conectar con nuestro animal espiritual, sobre todo si ya lo tenemos claro. Vamos a suponer que ya me di cuenta que yo tengo una conexión con los osos, ¿no? Entonces, hacer trabajos de meditación en donde pongamos nuestra intención en conectar con los osos. Y luego también hay una serie de ejercicios que, bueno, esos... tendría que hacer otra transmisión para contárselos. Y además los enseño en mis cursos. Esos también los pueden aprender cuando van a mis talleres y eso, en donde ya es muy específico para conectar con tu instinto y tu animal espiritual. Espero haber respondido o dejado claro un poco mejor. Bueno, Tania dice, en mi caso desde chica hice esa conexión. De hecho, de joven gané un concurso de cuento y era sobre un unicornio. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué loco! Sí, hay mucha gente que lo tiene desde muy joven. Ok, entonces, por ejemplo, en el caso de Tania, ya no necesitas hacer como el trabajo de descubrir la conexión, de hacer más fuerte o de conectar con ese animal. Ahora lo que te tocaría es hacer más fuerte y más clara esa conexión. Sí, y hablando de trabajo de conexión, creo que eso es algo que nos va a sanar mucho a todos, hacer la conexión con nuestro animal espiritual, que es no básicamente, pero bueno, se parece mucho al trabajo de conexión con algún ángel guardián, con algún maestro ascendido, con alguna persona que resguarde tu alma o que esté muy cercana a tu ser, porque de esa manera vamos a poder empezar a entender el sentido de unidad que existe en la Tierra y en el universo. Es muy importante que entendamos eso y vamos a empezar a descubrir también nuestra multidimensionalidad, o sea que no solamente habitamos en este plano terrenal.
Muy bien, bueno, si no hay más preguntas, les voy a dejar un espacio por si alguien más quiere hacer otra pregunta. Les agradezco a todos y a todas las que están haciendo preguntas y están mandando saludos. Saludos, Lady. Espero haberlas podido contestar. Y saludos también a... Bueno, les va a mandar un saludo Lee también, que ha estado por acá, como prestándonos su energía para hacer la transmisión. Beli, vamos a despedirnos ya, ven. Ven. Por cierto, ya sé que lo último que les quiero contar es que, nada más aquí, Lee, para que vean que aquí he estado. Es excelente esos temas espirituales. Gracias, Tishko. Te agradezco mucho que has estado aquí muy, muy pendiente. Y Monse dice, luego te haré una consulta. Está bien, me parece. Una cosa muy importante que qué bueno que se me acordó en este momento. Muchas veces, y esto la verdad es que también es una información con la que he contactado a través de Kai y de Ornai. Parece que me están pagando por hacer eso, pero de verdad no me están pagando. Lo digo porque creo que de verdad su mensaje está siendo muy sanador para todas las personas que hemos conectado con ellos. Muchas veces lo que puede suceder es que tu animal espiritual puede llegar a ti, porque recordemos que ellos son un alma, o sea, son un entramado de conciencia. Entonces, si es muy importante que se acerquen a ti y es muy importante que tengan mensajes para darte, o es muy importante que lleguen a ti en momentos donde necesitas compañía y sanación, se nos pueden presentar en mascotas, o sea, en perritos, en gatos, que creo que son los más comunes, ¿no? Que habrá ahora, no sé, en un conejo o algo así. Sin embargo, esos perros y esos gatos que se acercan a nosotros con un propósito son muy especiales. Seguramente ustedes han conocido porque son muchos ellos. Estos perros que tienen una energía que o sea, que se sienten muy sabios, y lo mismo con los gatos. Yo he escuchado muchas historias, pero les voy a contar una propia que me resultó muy fuerte. Cuando yo comencé, bueno, no ya comencé, pero ya tenía como unos 4 años haciendo yoga y meditando y haciendo todas estas cosas, hubo un momento de mi vida en el que me sentía muy triste porque estaba pasando por un desamor. Y un día salí a hacer yoga al parque, y estando haciendo yoga ahí se me acercó una perrita blanca, muy blanca. Me impresionaba que era muy blanca. Se veía que estaba perdida porque era muy bonita. Se me acercó y se puso ahí donde yo estaba haciendo yoga y me empezó, o sea, como que quería que la acariciara. La empecé a acariciar y me gustó mucho, jugué con ella un ratito, pero me seguía haciendo yoga porque dije, bueno, pues a lo mejor ha de tener dueño, ¿no? Y veía que nadie estaba con ella. Me puse a hacer yoga y dije, bueno, Perdón, está pasando un camión. Ay. Bueno, ya voy a terminar. Es que creo que se quedó aquí parado. Si cuando termino de hacer yoga no se ha ido, me la voy a quedar. Y pues así pasó. Yo terminé de hacer yoga, se quedó ahí conmigo y le decía, ven, y me empezó a seguir y la llevé a mi casa, la alimenté, se hizo mi perrita. Pero tenía una energía muy peculiar. Era una perra que yo todo el tiempo le decía a mi mamá y a mi familia, porque en entonces yo vivía con mis papás. Dice que esta perra es una maestra espiritual porque es como si intuyera muchas cosas. Intuía cuando estábamos tristes, intuía cuando estábamos enojados. Todo, quien sea quien la conocía, decía, es que esta perra emana un amor impresionante. Siempre quería que la acariciaran. Se llevaba súper bien con los niños. Cuando la sacaba a pasear al parque, todos los niños querían estar con ella. Nunca les hacía nada, jugaba con todos. Era impresionante hasta que ya falleció. Y yo y luego en mis meditaciones, hoy en día, cuando conecto muy fuerte con las dimensiones de arriba, yo siento que ella es la que me recibe. Es como si ella fuera la que, ¿cómo podría decir? ¿Cómo se le dice a los que están en los restaurantes, a los hosts? Estos que te reciben en la entrada y te llevan adentro a comer con quien vayas a comer. Yo siento que ella es la que me sale a recibir y me lleva al lugar en donde ya tengo que estar con quien vaya a estar para poder hacer las sanaciones. Entonces, ese tipo de mascotas guardan la energía de nuestra conexión con los animales. Y ahora sí, bueno, si ya no quedan más preguntas, les agradezco muchísimo por estar aquí. Gracias por estar al pendiente de todo lo que hago. Nos vemos el siguiente martes. Adiós.